Perfecto. Entonces, como ustedes ven en la presentación de la pantalla principal, el día de hoy vamos a tener una charla, ¿sí?, sobre comprar, vender o rentar en el mercado inmobiliario en tiempos de crisis. Mi nombre es Marcelo Román, soy representante de Bastidas Arquitectos. Bastidas Arquitectos es una empresa constructora que está muy comprometida con la sociedad y con la búsqueda de un mejor estilo de vida para los ecuatorianos y para las familias, ¿no es cierto? En este punto y en este aspecto hemos visto pertinente darles algunas herramientas a las personas, a las familias, para que de alguna manera mejoren su calidad de vida en estas situaciones que actualmente nos encontramos en el país. Entonces, esperamos poder brindarles a todos ustedes o queremos llenar sus expectativas con respecto a lo que van a escuchar hoy en esta charla. Entonces, bueno, les voy a presentar a los dos profesionales que nos acompañan el día de hoy. El primero con el que vamos a empezar esta charla es el arquitecto Roberto Fuentes, ¿sí? Es arquitecto por más de 30 años, ¿sí? Fiscalizador, emprendedor. Aparte de esto, también él es agente inmobiliario, ¿sí? Entonces, él maneja el mercado, sabe del mercado, sabe la situación. Él nos va a explicar un poco sobre la coyuntura actual en el país y, de alguna manera, cómo podemos sacar provecho de ello. Luego de la charla del arquitecto Roberto Fuentes, vamos a tener un complemento por parte de la ingeniera Karina Bastidas. Ella es diseñadora gráfica, también es community manager, es emprendedora, y entonces ella nos va a dar algunos tips con respecto a algunas estrategias publicitarias, o más bien nos va a dar algunos tips de diseño, de cómo podemos nosotros manejar las publicaciones, porque nuevamente lo que se trata en esta charla es de darles algunas herramientas que espero que las sepamos aprovechar todos. Por favor, les ruego a las personas que tienen preguntas, que tienen inquietudes, que las hagan a través del chat, ¿sí? Una vez terminada la charla, ¿sí?, vamos a dar paso a todas las preguntas. Vamos a hacerlo al final de las dos exposiciones. Entonces, ahorita voy a dejarles con el arquitecto Roberto Fuentes. Él ya nos va a empezar a hablar y nuevamente les pido que todos prestemos atención, que preguntemos. No se olviden de preguntar, pregunten todo lo que quieran, aprovechen de esto, para que los profesionales puedan de alguna manera ayudarles a despejar todas sus dudas. Entonces, Roberto, por favor, te pido que compartas tu pantalla, que quites ¿cómo se llama? El micrófono, es decir, que te des paso al micrófono para que puedas empezar con tu presentación. Marcelo, tú debes de compartir la pantalla principal. Perfecto, perfecto. Es todo tuyo la pantalla, Roberto. Bien. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta charla personalizada. Como el señor Román nos presentó, soy el arquitecto Roberto Fuentes y les voy a dar algunos consejos que considero son prácticos para poder enfrentar la promoción de un bien inmueble. Y todo lo concerniente a la manera más adecuada y efectiva de promocionarlo y de llegar a su venta, de manera que podamos obtener en el menor tiempo posible los mejores resultados. Las necesidades y requerimientos de compra, venta o renta de propiedades se han visto afectadas por la pandemia y la inevitable paralización de las actividades productivas en el país. Últimamente, uno de los portales inmobiliarios más difundidos en el país
ha publicado un estudio de las dos principales ciudades, Quito y Guayaquil. El mercado inmobiliario en Quito registra índices de un ligero decrecimiento durante el primer mes de confinamiento y vigencia del estado de emergencia, con un porcentaje negativo de menos 0.2%, el cual se suma al dato del también de crecimiento de menos 6.7% registrado en el año 2019. Asimismo, ubica también a las localidades de Tumbaco y el centro norte de la ciudad como los lugares donde se cotizan de mejor manera los inmuebles. Por otro lado, el mercado inmobiliario en Guayaquil muestra mejores índices que la capital, cuyos datos se ubican en un crecimiento del 0.8% en el primer mes de confinamiento y vigencia del estado de emergencia, dato que se suma también al de 2.3% de crecimiento registrado en el año 2019. Según esto, Guayaquil es una muy buena plaza para vender propiedades y Quito para la compra. Esto obviamente si es que nuestro interés es de inversión a largo plazo y esperando una paulatina recuperación de la economía. El área de bienes raíces, como muchas áreas económicas, es un campo propicio para identificar oportunidades de negocios y saberlas aprovechar. Sin importar la ubicación de una propiedad dentro del país en general o de una ciudad en particular, lo importante es tener la capacidad y oportunidad de ubicar al cliente apropiado para nuestras propiedades o la propiedad adecuada para nuestros clientes en cartera. Dicho esto, desde ya debemos de empezar a pensar y planificar cómo podremos retomar los procesos que quedaron inconclusos y llegar a concretarlos, o cómo encaminar también otros esfuerzos y estrategias para captar nuevos clientes para nuestras propiedades, o nuevas propiedades para nuestros clientes en cartera. Todo el proceso de promoción y venta de una propiedad puede ser realizado directamente por el propietario si es que éste tiene la disponibilidad de manejarlo, desde las publicaciones, colocaciones de letreros, atención a los interesados y organización del proceso legal final. O puede ser encargado a un profesional inmobiliario, quien, además de manejar todo el proceso operativo, hará el acompañamiento integral tanto al propietario como al interesado, brindando su apoyo hasta la culminación de la negociación. El propietario solo se encargará de facilitar el acceso a la propiedad para las visitas demostrativas, proporcionar la documentación que se requiera en cada una de las fases de la negociación, acudir a la suscripción de los documentos legales y finalmente disfrutar del producto de la venta de su inmueble. Iniciamos con la descripción del proceso de intermediación de promoción. En la fase inicial es de la de contacto con el propietario o cliente y de reconocimiento de la propiedad. Comenzamos con la captación de la propiedad. Este procedimiento comprende los esfuerzos que se deben hacer para obtener la autorización y el acuerdo con el propietario para el manejo inmobiliario del inmueble. En este momento debemos proceder a la recopilación de la mayor cantidad de información posible, la misma que nos va a ser de mucha utilidad durante todo el proceso de promoción que vamos a llevar a cabo. Una vez realizado el acercamiento inicial y haber conocido completamente la propiedad, haremos un análisis de las condiciones del mercado a nivel general y a nivel particular del entorno inmediato, tomando en consideración otras propiedades que pudieran estar ofreciéndose en el sector, de manera que se pueda establecer de la manera más real, de la forma más real y con elementos de juicio válidos el precio inicial de lanzamiento. Además, es de capital importancia, si se desea obtener el mejor resultado posible, presentar a los interesados una propiedad en buen estado de conservación y mantenimiento. Luego de realizar una inspección pormenorizada y más profunda, se podrán tomar decisiones en relación a la necesidad o no de hacer reparaciones menores a todos aquellos sitios en los que así lo amerita. No olvidemos que la primera impresión, que es netamente visual,
es de suma importancia para despertar el interés de los clientes en comprar o rentar nuestra propiedad. Es indispensable conocer exactamente el estudio, el estado legal y municipal de la propiedad a promocionar. Entre la documentación que podemos analizar, se puede tener en cuenta los siguientes documentos. La escritura. En este documento proporcionado por el propietario, podemos identificar la o las personas que están facultadas y obligadas a suscribir cualquier documento de traspaso de dominio y además de los datos de área de terreno y de construcciones, si es que las hubieran y estuvieran descritas en el documento. Muchas veces el documento que podemos obtener solamente nos da una descripción del terreno. Si estuviera propiedades, muy pocas veces está descrita en la escritura. Como otros documentos a ser analizados, tenemos el IRM y el ICUS. Estos documentos tal vez no son de mayor conocimiento para el común de las personas. Son documentos que son proporcionados por las entidades municipales correspondientes a la ubicación de la propiedad. El IRM en nuestro medio es mayormente conocido como línea de fábrica y el ICUS es el informe de uso de suelo. Paso a explicar brevemente cada uno de ellos. En el IRM podemos encontrar datos que nos pueden servir para identificar las condiciones que tiene un terreno, básicamente. Estos dos documentos son usualmente solicitados por los interesados en comprar una propiedad, un terreno, cuando desean hacer una construcción y darle un uso específico a esa construcción en ese terreno. Por eso en el IRM podemos encontrar datos que nos pueden ayudar a saber qué altura de pisos podemos construir, qué residuos debemos guardar, si es que hay alguna afectación prevista por planificación vial municipal y otros datos que son básicamente de manejo de un profesional en el área de la arquitectura y la construcción. Es por esto que es muy recomendable que desde el momento en el que estemos buscando nuestro terreno o nuestra propiedad en mente, contemos con el asesoramiento de un profesional que nos pueda ayudar a despejar muchas dudas que podamos tener con respecto a propiedades que logremos ubicar. Otro documento que es necesario estudiar es la cédula catastral. Este es otro documento que es proporcionado por el registro de la propiedad. Este documento es proporcionado por la dependencia municipal también. En este documento, a más de ratificar algunos de los datos del IRM y del ICUS, nos permite aquí identificar el avalúo catastral que contempla la propiedad que queremos adquirir. Este dato, si bien es meramente referencial para el propietario y que puede establecer si es que el valor que desea conseguir por su inmueble está o no ajustado a la realidad, nos sirve también y de mayor forma para poder calcular el valor del impuesto a la plusvalía que el propietario deberá cancelar el momento en el que se finiquite o se llegue a los procesos finales de traspaso de dominio. Porque muchas veces el valor del impuesto a la plusvalía suele causar desagradables sorpresas con el propietario, porque a veces suelen ser un poco altos estos valores. Entonces, es por eso que es muy importante conocer de antemano la información que tenemos en este documento. Como un documento adicional, tenemos el certificado de gravámenes. Este es otro documento que es proporcionado por el registro de la propiedad y es de suma importancia obtenerlo desde el inicio del proceso de promoción del inmueble, pues en él se pueden establecer el estatus legal del mismo en relación a las prohibiciones que pudiera tener de enajenación, existencia o no de hipotecas pendientes que
deben estar en conocimiento del interesado en adquirir esta propiedad. Adicionalmente, y como siguiente fase del proceso de acopio de la información, se deberá hacer un completo levantamiento fotográfico de la propiedad, el mismo que deberá recoger las características más importantes y atractivas de la misma. Toda esta información nos va a servir para ilustrar las publicaciones que se hagan, para dar una buena información textual y gráfica a los posibles clientes que demostraran mayor interés en la propiedad o que expresamente nos soliciten mayor información. De la calidad de esta información preliminar que se proporcione al interesado, dependerá que se pueda concretar en una cita de demostración y posterior avance de la negociación. Ahora pasamos a la fase del procesamiento de la información. Una vez que se tenga completamente organizada y registrada toda la información anteriormente obtenida, se podrá iniciar el proceso de promoción de la propiedad mediante las publicaciones, para lo cual se debe preparar una descripción técnica y gráfica lo más atractiva posible para el público, la cual se puede publicar también en portales inmobiliarios. Los portales inmobiliarios los podemos encontrar en formatos pagados y gratuitos y son de gran ayuda para llegar a la mayor cantidad posible de interesados. Las redes sociales también son otro elemento que se han convertido en uno de los mejores y más eficaces herramientas de comunicación, pues gracias a ellas podemos llegar a la mayor cantidad de personas posibles y a diferentes grupos sociales, y de seguro a potenciales clientes de nuestra propiedad. Además tenemos, como había indicado anteriormente, la posibilidad de la colocación de letreros, los mismos que puestos en la propiedad misma o sus cercanías, son una herramienta muy eficaz a través de la cual se puede captar un gran número de interesados que prefieren hacer recorridos personales por los sectores en los que quisieran encontrar una propiedad para comprar o rentar. Paralelamente a la publicación de la propiedad, el asesor inmobiliario revisará su propia base de datos para ubicar directamente a potenciales interesados en la propiedad, con quienes se podrían agendar ya las primeras citas de demostración. De ser necesario, de no tener la suficiente cantidad de interesados en la propia base de datos, el asesor inmobiliario podría compartir toda la información de la propiedad con colegas, de manera que se pueda llegar a ampliar considerablemente el universo de potenciales clientes. El objetivo principal es que en el menor tiempo posible logremos captar la mayor cantidad de interesados y seguramente entre ellos puede estar el comprador o arrendatario de nuestra propiedad. En la fase de atención al cliente, en base a las publicaciones realizadas, a los letreros que se hayan colocado en la propiedad y sus alrededores, y al acercamiento a potenciales clientes de la base de datos propia o de colegas, se da inicio a la real promoción de la propiedad, mediante la información detallada que se proporciona a los interesados y potenciales clientes. Inicialmente se espera una gran cantidad de llamadas y contactos, de los cuales, dependiendo de la calidad de la información proporcionada, muchas se podrán transformar en contactos que deseen conocer personalmente la propiedad. Cuando se concretan citas con los interesados, se programarán las visitas de demostración de la propiedad. Estas visitas serán puestas en conocimiento del propietario y se preparará un recorrido por toda la propiedad en el que se tratará de resaltar las cualidades, bondades y todas aquellas características que pudieran despertar el interés de la propiedad. Seguramente se tendrán y producirán muchas citas de demostración hasta que se logre concretar un mayor y real interés del cliente, o si se tiene éxito, luego de pocas demostraciones, se puede concretar la venta o renta de la propiedad. A lo largo de este proceso, seguramente habrán ofertas de parte de los visitantes, las cuales serán evaluadas en primera instancia por el asesor inmobiliario y luego puestas en conocimiento del propietario para su procesamiento, y de ser oportuno,
hacer una contraoferta que posibilite el avance de la negociación. Una vez que se haya llegado a un acuerdo preliminar con el interesado, se abre la etapa de cierre de la negociación, con la concertación de reuniones entre propietario e interesado, en las que se tratarán temas más puntuales como aceptación de ofertas y contraofertas, anticipos, formas de pago, plazos para la culminación del traspaso de dominio y demás aspectos que susciten el interés y las dudas de parte del interesado en comprar o rentar nuestra propiedad. Una vez definidos estos términos, se acostumbra a suscribir una intención de compra. Este documento es un documento privado que se realiza entre comprador y promitente, entre vendedor y promitente comprador. Y lo interesante de esta documentación es que, de ser posible, en este momento el propietario a la suscripción del mismo recibirá un primer pago como parte como muestra de seriedad de la oferta aceptada y recibida. Y en este momento ya se puede hacer entrega de la información y documentación preliminar que el interesado necesitaría básicamente para iniciar sus trámites de solicitudes y calificaciones de préstamo. En el menor tiempo posible, luego de la suscripción de este inicial documento, se deberá suscribir con documentación notariada la promesa de compraventa o el contrato de arrendamiento de ser el caso. Con este documento, el propietario, nos vamos a centrar básicamente en el proceso de compraventa, porque el arrendamiento es bastante más sencillo y más simple. Al momento de firmar la promesa de compraventa, el propietario recibirá el saldo correspondiente al monto acordado como anticipo. Hay que anotar que el valor de este trámite es de responsabilidad del comprador. Inmediatamente, una vez firmada la promesa de compraventa, se hará entrega también del resto de documentación que el comprador necesite para llevar a la institución financiera donde está gestionando su préstamo y dar inicio a los trámites notariales que deba gestionar. Una vez que el comprador haya obtenido la aprobación del crédito hipotecario, el mismo banco o institución financiera se encargará de la tramitación de la escritura definitiva, la misma que deberá ser suscrita por comprador y vendedor cuando estos sean notificados. Con unos días de anticipación a la firma de la escritura definitiva, se deberán realizar algunos pagos que son los pagos de notarías y municipales, los que sean del caso. Algunos son responsabilidad del vendedor, tales como impuesto a la plusvalía, de lo que ya habíamos hablado anteriormente, además de poner al día impuestos prediales, si este fuera el caso que estuvieran retrasados, y también hacer el pago de todos los servicios básicos que contempla la propiedad, de manera que se pueda ya entregar al futuro dueño de la propiedad una libre de cualquier pago que estuviera pendiente. Los pagos que son responsabilidad del comprador son todas las costas notariales y las tasas municipales por traspaso de dominio. El momento en el que la institución financiera haya concluido todo el proceso de crédito hipotecario solicitado por el comprador, el vendedor será notificado para recibir el pago final acordado. Con este pago se concluye prácticamente el proceso de traspaso de dominio. Hay que anotar que cuando el pago es de contado, sin la necesidad de que el comprador requiera de un crédito hipotecario o un crédito de financiamiento, se pasa directamente al proceso de la escritura definitiva luego de la promesa de compraventa. Todos estos datos que les he estado describiendo nos sirven para darnos cuenta de que
el trabajo que se debe hacer para llevar a efecto de buena manera en la promoción de una propiedad tiene que ser llevado a cabo metódicamente y con mucha rigurosidad. Y como decíamos inicialmente, puede hacerlo directamente el propietario si es que está en la disponibilidad de hacerlo, y todos estos datos le servirán también para saber qué es lo que debe prever el momento en el que va avanzando su proceso de negociación. O si es que encarga este proceso a un profesional inmobiliario, que esté al tanto también de todo lo que debería estarse cumpliendo a lo largo de la negociación para estar seguros de que se está llevando a efecto de una buena manera. A continuación podemos ver algunos ejemplos de posibilidades de financiamiento disponibles en varias instituciones financieras. Sin entrar en mayor análisis de los datos que podemos ver aquí, lo importante que sacamos de esta diapositiva es que se debe consultar directamente a su banco de confianza sobre los planes que puedan ofrecer y escoger de estos el que más se ajuste a sus posibilidades de endeudamiento, plazos, cuotas y mensualidades a pagar. Podemos ver aquí que hay varios tipos de líneas de crédito, los que son considerados BIP o BIS, que son orientados a programas de vivienda de interés social y público, en los que tenemos rangos de precios entre 71,000 y 90,000 dólares. Propiedades que sobrepasen este rango ya no son calificadas dentro de este segmento de línea de crédito, que son beneficiarios de una tasa de interés mucho más baja que las que se puede obtener en cualquier institución financiera para otro tipo de propiedad. Porque los préstamos a nivel general, para propiedades en general, son créditos que tienen un poco de mayor grado de tasas de interés y los tiempos son variables. Cabe resaltar que los créditos BIP y BIS son orientados básicamente a la adquisición de la primera vivienda. Esto quiere decir que las personas que quieren acceder a este tipo de créditos con sus beneficios no pueden tener registrado a su nombre ningún otro tipo de inmueble. Con estos datos que les he ofrecido, espero haber satisfecho de alguna manera algunas inquietudes o aclarar un poco el campo frente a las intenciones que pudiéramos tener para iniciar el proceso de promoción y venta de nuestras propiedades. Esperamos que hayan sido de utilidad estos conceptos expuestos y esperamos sus comentarios. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Roberto. Sí, tenemos algunas preguntas. En realidad, tengo algunas preguntas que me están haciendo vía WhatsApp, pero bueno, en todo caso, con gusto se las vamos a contestar en un momento más. Ahorita vamos a continuar con la presentación. Sí, permítanme un segundito nada más. Bueno, te voy a pedir, Robert, que dejes de compartir. Ah, ya dejaste de compartir. Listo. Entonces, como les decía, a todas las personas que nos escuchan, por favor, pueden hacer sus preguntas a través del chat. En un momento más, la ingeniera Karina Bastidas va a continuar con su exposición y al final de su exposición, pues, serán contestadas. Sí, nada más de mi parte quisiera acotar algunas cosas que comentó Roberto. ¿Sí? Roberto nos comentaba sobre el estado del mercado inmobiliario tanto en Quito como en Guayaquil. Entonces, sí, efectivamente, sabemos que el estado o la situación económica del país, de alguna manera,
afecta, o no de alguna manera, de hecho, ha afectado a la economía y algunos sectores, entre ellos el sector de la construcción y el mercado inmobiliario. Entonces, ya en un momento más vienen algunas preguntas y pues Roberto nos ayudará con la contestación. Entonces vamos a dar paso, como les decía, a la ingeniera Karina Bastidas. Cari, por favor, déjame. Eso, perfecto. A ti, Robert, te agradezco mucho. Te voy a pedir que quites perfecto tu video, ¿sí? Y les vamos a dejar, como les comentaba, con Karina Bastidas, que nos va a dar algunos tips, ¿sí? Básicos de cómo ustedes, en el momento que quieran vender sus propiedades, lo puedan hacer de una manera un poco más profesional, ¿sí? De hecho, bueno, en realidad lo que les va a enseñar Karina no solo les va a servir por si quieren dedicarse al tema inmobiliario, esto les va a servir para muchas cosas más. En todo caso, les dejo con Karina. Karina empezará con su exposición. Bienvenida, Karina. Buenas tardes con todos, muchas gracias. Voy a empezar yo a hablarles un poquito de mi profesión y a compartirles un poquito temas que considero son bastante prácticos y útiles, en realidad, como dijo hace un momento Marcelo, para cualquier ámbito, aunque en este ámbito nos vayamos a referir un poco más al área inmobiliaria. Bueno, como pueden ver, mi charla se llama sobre la anatomía de un buen post, de un buen anuncio, porque quiero hablarles sobre lo que uno tiene que hacer cuando quiere publicitar algo, sobre todo ahora en el ámbito que nos rodeamos, que todos sabemos que tenemos que estar en redes sociales por la situación actual. Me presento nuevamente, mi nombre es Karina Bastidas, yo soy diseñadora gráfica, soy community manager, ilustradora y también soy emprendedora. Si gustan también me pueden seguir un poco en redes sociales como Monks Publicidad en Facebook y en Instagram. Ahí pueden ver un poquito más de lo que yo hago y de lo que he hecho durante mi carrera de publicidad. Bueno, yo como les digo, sí he tenido la oportunidad de trabajar con algunas agencias de publicidad en Quito, que a su vez me han ayudado a colaborar con varias empresas privadas y públicas reconocidas aquí dentro del país. Entonces, quiero compartirles, como les digo, algunos tips basados en mi experiencia totalmente. Vamos a comenzar por lo básico, que es definir el mensaje que queremos transmitir. Aunque parece obvio, a veces tenemos muchas cosas en la cabeza o queremos decir tantas cosas en una imagen que las terminamos poniendo todas, y la verdad es que esa no es la mejor manera de comunicar. Entonces, yo les recomiendo que, aunque parezca obvio, como les repito, nos ayudemos de apuntes y escribamos todo lo que nosotros creemos que nuestros clientes potenciales necesitan saber sobre lo que nosotros vamos a anunciar. De esta manera ya visualmente vamos a poder definir lo que realmente creemos que es importante, con lo que podemos dejar de lado tal vez para el momento en el que ya una persona interesada se comunique con nosotros y ahí le tengamos que explicar a profundidad lo que estamos ofreciendo, ya sea un servicio, un producto, porque como les digo, lo que les voy a comentar les puede servir para cualquier situación y cualquier cosa que ustedes quieran publicitar, no necesariamente en el ámbito inmobiliario. Una vez que hayamos definido estas cosas, que igual, desde mi experiencia les puedo decir que lo principal es qué es lo que quiero vender, el nombre de nuestro producto, de nuestro servicio que queramos publicitar, es lo más importante. Otro consejo que les puedo dar es que deberíamos colocar, tal vez si es en el caso inmobiliario, dónde está ubicada nuestra propiedad, para que así la gente que realmente esté interesada en adquirir esa propiedad en ese sector se comunique con ustedes. Porque puede pasar que si no lo ponemos, si solamente ponemos generalmente vendo casa o vendo casas en conjunto o rento departamento y no pongo dónde está ubicado, puede darse que se comunique conmigo, obviamente, gente que esté interesada en esas cosas,
pero al final de una conversación o de un intento de venta, ya cuando nos contacten, nos damos cuenta que tal vez esa persona me dice, ¿sabe qué? Yo pensé que era en otro lugar, o yo no vivo en esa ciudad, o cosas de ese estilo que sí se dan. Entonces, tratemos de poner ese tipo de especificaciones, de dónde está ubicado mi propiedad, de si es que es un producto o servicio y lo estoy, al menos en las circunstancias, entregando a domicilio, hasta dónde llego o en qué sectores distribuyo, o si es a nivel nacional, pues lo ponemos. Así nos evitamos un poco y ahorramos un poco de tiempo, tanto el interesado como los que estamos vendiendo. Les voy a hablar también un poquito de colores, que es un tema un tanto subjetivo, digamos así, porque en el diseño se da que lo que es bonito para uno, tal vez para otro no lo es. Pero la manera más sencilla que yo encuentro de combinar colores, sobre todo si uno no está en el tema de diseño gráfico, es escoger 3 colores, que es una regla realmente básica para diseñar cualquier cosa. Entonces, basándonos en esa regla, escojamos 3 colores. 2, les recomiendo que sean de la misma gama de color, y 1 que sea el que destaque de esos 2. Entonces, de esta manera podemos utilizar el tercero para los elementos que anteriormente ya definimos que son los importantes, que son los que realmente mi cliente necesita. Porque también tenemos que entender que ahora casi todo es redes sociales, entonces el comportamiento de un usuario es simplemente pasar la vista rápidamente, y ya cuando ve algo que realmente le llama la atención, se detiene y lo lee a profundidad o lo mira a profundidad. Tal vez abre ya el texto adicional que uno escribe en la plataforma, en el Facebook o en el Instagram, si es que realmente está interesado. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. En una imagen tenemos que tratar de poner lo más concreto de lo que nosotros estamos vendiendo y lo más útil, como para que las personas que lo ven, tal vez al momento de que pasan la vista, ven algo que les llama la atención, que realmente es lo que a ellos les interesa, y entonces ahí sí se ponen a leer lo demás, se ponen a buscar su contacto, se ponen a ver en dónde está ubicado o en dónde hacen entregas, ese tipo de cosas. Entonces debemos darnos cuenta de eso. El ejemplo más sencillo que encuentro para que cuando uno está diseñando algo, sobre todo comunicacional, no pierde el objetivo de lo que tiene que hacer y del objetivo de una publicidad, es imaginarnos que hay una pared blanca y un círculo rojo en algún lugar. Ese círculo rojo inevitablemente nos va a llamar la atención a la vista. Entonces, tenemos que aplicarlo a nuestro anuncio. ¿Qué en mi caso es el círculo rojo? ¿Será mi promoción? ¿Será mi precio que es competitivo con el mercado? ¿O será simplemente el nombre de mi producto? Entonces, tengo que yo a mi caso aplicar esto para no perder la idea de qué es lo que tiene que ver primero mi cliente o mi potencial usuario o cliente. Otra parte de un anuncio, sobre todo en redes sociales, son las imágenes. Yo aquí les he puesto 2 ejemplos. El del lado izquierdo, si lo pueden notar, está un poquito de mala calidad, un poquito borroso, y el del lado derecho está más nítido. Cuando nosotros necesitamos poner una imagen, debemos darnos cuenta de cuándo, si tenemos los recursos de hacerlo o no. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fotografía como la del lado izquierdo, por más que sea el producto exacto que yo estoy vendiendo, realmente puede que la gente no le llame la atención, o tal vez si ve mi anuncio no lo recuerde realmente por lo que estoy haciendo, por lo que estoy vendiendo, sino por tal vez lo mal que se ve. Entonces tenemos que evitar estas cosas. Hay recursos que podemos utilizar y ser un poquito más creativos para evitar este tipo de cosas. Por ejemplo, hay imágenes en internet que nos podemos descargar. También tomando en cuenta esto de descargarnos fotos que no son nuestras, tratemos de que, por ejemplo, si es un producto, sea lo más parecido a lo que yo estoy vendiendo. De hecho, que trate de ser exactamente igual. Porque obviamente si yo pongo en un anuncio una foto de si es un producto, algo que yo no estoy entregando a mi cliente, y el momento en que le llega ve que no es lo mismo que yo vi en un anuncio, nos ganamos muchos problemas.
Entonces, hay otros tips que yo les puedo dar si es que esto tampoco es posible de encontrar una fotografía que no es mía exactamente igual de lo que yo estoy vendiendo. Pero, por ejemplo, si yo estoy rentando mi departamento y no sé cómo tomarle foto o no puedo yo poner las fotos de todos los espacios en mi anuncio porque son demasiadas fotografías, podemos jugar con elementos que tal vez tienen relación. No sé, tal vez me bajo la foto de alguna casita, un llavero de una casita con unas llaves y poner rento departamento o vendo casa o ese tipo de cosas. Entonces juguemos un poco también con eso de que si no tengo la foto de mi producto, trato de pensar en qué está relacionado como para que la gente me entienda de qué estoy hablando, le llame la atención visualmente, pero no le estoy mintiendo ni tampoco estoy utilizando una mala fotografía o una mala imagen. Un recurso que también es válido en algunos temas son gráficos. Digamos que, como les digo, esto aplica a todo. Si yo estoy ahorita vendiendo mascarillas, si estoy vendiendo gel, si estoy vendiendo pasteles, si estoy vendiendo cualquier cosa, puedo buscar también gráficos gratuitos en internet que tengan algo que ver con eso. Entonces, tal vez me encuentro un dibujito bonito de un pastel y yo estoy vendiendo pasteles, lo pongo. Obviamente, en nuestro anuncio lo podemos complementar con pide más información a tal número o te envío mi catálogo si es que tengo un catálogo. Entonces, juguemos con ese tipo de cosas para no utilizar malas fotografías o malas imágenes o para no utilizar fotos de cosas que no estoy vendiendo cuando le llega a mi cliente. Y el último tip, que yo creo que es el más importante de todo lo que tiene que tener un anuncio, es utilizar un tipo de letra que sea legible. A veces encontramos tipos de letras muy bonitos y nos emocionamos y los ponemos, pero son difíciles de leer, son difíciles de entender. Entonces, como les digo, tenemos que entender el comportamiento de todos nosotros en los celulares, sobre todo, que realmente cuando vemos algo que nos llama la atención es cuando nos detenemos a leer. Pero si yo veo que no entiendo lo que me están escribiendo, si la letra es complicada y no logro descifrar qué dice, pues simplemente he perdido todo el proceso que ya hice detrás de diseño de fotografías o de todo lo que yo invertí en hacer ese anuncio. Entonces, tenemos que enfocarnos en hacer anuncios un poco limpios y que sean un poco más digeribles para la vista de las personas, para que les llegue el mensaje correcto. Hay una frase que a mí me gusta mucho referente al diseño gráfico, que es, el diseño es simple y por eso es tan difícil. A veces también las personas cuando contratan un diseñador esperan ver 1.000.000 de cosas en un solo espacio. Y a veces no entienden que en realidad el objetivo de un diseñador gráfico es comunicar visualmente lo más claro y concreto posible, obviamente con una estética, pero siempre que el mensaje sea claro. Entonces, si yo pongo muchas cosas o si yo lleno de información, lleno de fotos, no voy a, mi vista no va a saber qué ver primero y tal vez mucha gente ni lo vea, ¿ok? Entonces tenemos que evitar eso y tratar de hacer imágenes concretas, limpias y que digan exactamente lo que queremos decir, no darnos vueltas. Y así ahorramos tiempo, como les digo, tanto al cliente como nosotros como vendedores. Aquí les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, yo encontré en redes sociales. Es algo de lo que no se debe hacer. Ustedes pueden mirar, hay bastantes elementos, hay bastantes colores, hay bastantes puntos de atracción, como por ejemplo aquí está en grande publicidad. Acá está en rojo y queriendo resaltar que es de entregas a domicilio, acá están los teléfonos, aquí por ejemplo dice 1.000 tarjetas en $30. Y acá hay muchas imágenes que también tienen muchos colores. Entonces, si yo analizo este gráfico, esta imagen, lo que yo creo es que realmente lo que esta publicidad debería vender o el objetivo de lo que quiso hacer es realmente que esta parte de que 1.000 tarjetas las vende a $30 es lo que quería que llame la atención, pero no lo logró. De hecho, creo que es lo que menos llama la atención. Primero yo veo esto, tal vez veo el número,
y luego veo lo de acá. Entonces, a veces también nos perdemos un poco en el objetivo, confundiéndonos con que nuestra marca, nuestro nombre o nuestro teléfono es lo más importante. Y aunque sí son importantes, no son la prioridad. Entonces, por ejemplo, en este caso yo hubiera puesto esto en más grande, tal vez que resalte sobre tantos colores. Y, por ejemplo, la marca la hubiera dejado a un ladito y con el número y obviamente en dónde está enviando sus productos. ¿Por qué? Porque si yo ya veo que me están dando una promoción en tal precio y tal vez lo puso porque tal vez es un precio competitivo, si yo ya veo eso, simplemente ya me va a interesar buscar el contacto y buscar lo demás. Entonces, no necesariamente eso va a ser, o sea, el contacto y las entregas o su marca no va a ser lo que yo necesito ver primero, sino lo que necesito ver primero es el precio. Y luego yo ya busco lo demás. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas debemos evitar. Aquí lo principal es lo que menos se ve, que es la promoción. Aquí les doy un ejemplo que yo hice con una aplicación que ya les voy a recomendar para que ustedes se puedan descargar en sus teléfonos y es bastante amigable para poder utilizarla. No es muy complicada realmente de usar, es bastante fácil. No hay que saber tampoco mucho de diseño gráfico, entonces ya les voy a comentar. Pero yo, por ejemplo, hice esta publicidad de Bastidas Arquitectos en esta aplicación, basándome en lo que les acabo de decir, que es como lo más básico y sencillo que cualquiera no necesita haber estudiado diseño gráfico, lo puede hacer. Lo primero que en este caso, bueno, yo sí tenía una fotografía y que obviamente es lo que a mí me interesa si es que tengo que llame la atención, pues tengo la fotografía de las casas que estoy vendiendo en grande, estoy poniendo 2 casas independientes, estoy poniendo la ubicación, de esa manera, como les digo, ya segmentamos nuestros clientes, de que si realmente le interesa, pues me va a buscar. Aquí, por ejemplo, utilicé un recurso y es un tip que también les puedo dar. O sea, aquí la fotografía, tal vez al lado izquierdo, tenía algo que no era muy estético. Entonces, ¿qué hice yo? Utilicé una figura que me da la aplicación, unos triángulos a manera de señalar y ya esto me da una dirección para yo también visualmente, ustedes inconscientemente, esto les va a llevar a ver la imagen, ¿ya? Y abajo, por ejemplo, otra cosa que considero en la parte inmobiliaria, le coloqué, es los metros que tiene de construcción. Eso, por ejemplo, en el tema inmobiliario, creo que es algo importante que también deben colocar porque bien o mal, eso ya le da una idea también a la persona de que si sabe un poco a cómo está el metro en el sector donde está viviendo, ya más o menos se dará una idea del precio y pues se contactará si le interesa o no. Y también obviamente se va a dar una idea de qué tan amplio o qué tan pequeño es la propiedad que están ustedes ofreciendo. Y obviamente lo importante es el número. Pero entonces, como ustedes pueden ver, aquí yo estoy utilizando 2 colores de la misma gama. También les doy otro tip. Si ustedes ya tienen alguna imagen que se descargaron o alguna foto suya que tienen y que la quieren utilizar, pueden ayudarse escogiendo alguno de los colores de esa fotografía para que obviamente tenga una armonía toda la imagen. Entonces, en este caso, por ejemplo, las casas tienen un color verde y yo utilicé para el anuncio el color verde, como les digo, en la misma gama. Y no escogí un tercero porque en mi caso, por ejemplo, el logotipo, que como les digo, no es lo más importante, es importante, pero el logotipo ya tiene otro color, otros colores. Entonces, esto ya me da un color que si pongo muchos otros colores, pues ya se va a ver como demasiado. Entonces yo escogí 2 y como tip, si mi logo tiene otro color, pues ya no necesito más colores. Pero como les comento, en esta publicidad, en este ejemplo, lo más importante, si yo soy alguien que me interesa casas, ya estoy viendo que son 2 casas independientes, veo dónde son. Si me interesa, entonces sigo leyendo el anuncio. Pero tenemos que aprender a poner nuestro título, nuestro círculo rojo, como les dije antes, nuestro círculo rojo que destaque, que sea lo que primero se vea. Y por último, aquí les puse un ejemplo igual descargado de internet,
donde no tienen fotografías, pero están jugando simplemente con figuras y texto. Entonces, como les digo, seamos creativos. Si no tenemos la fotografía, no necesariamente tenemos que contratar un fotógrafo o nosotros comprarnos una cámara profesional. Tratemos de darnos modos, al menos como saben, en esta época que todos estamos viviendo, pues tratemos de darnos modos y seamos un poco creativos. Utilicemos las tipografías, los colores. Tal vez aquí pongo mi nombre si es que no tengo una marca y tal vez es eventual la venta, o tal vez si ya tengo una marca, pues coloco mi logotipo y simplemente juego con tipografía, pero ya llamo la atención. Ya llamo la atención de que es unas que son ofertas, y si a mí me interesa y veo tu nombre, tal vez eres una marca que vende cosas de decoración para hogar. Si yo ya veo tu logo y obviamente tu logo me está transmitiendo lo que vendes, pues simplemente ya me llama la atención que estás haciendo ofertas y obviamente ya veo tu número, ya busco tu número y busco más información sobre ti. Entonces, eso es lo que yo les puedo compartir. Ahora, como les digo, una aplicación que es bastante conocida, tal vez muchos lo conozcan aquí o tal vez no, pero se llama Canva. Es esta aplicación de color azul, se llama Canva. La pueden descargar en sus celulares. Tiene plantillas de diferentes tipos, colores, formas. Ya de por sí les da el tamaño para una publicación en Facebook y en Instagram, o una historia en Facebook o en Instagram. Entonces es bastante amigable y bastante sencilla para cualquier persona que no necesariamente debe estar relacionada con diseño gráfico ni publicidad. Entonces la pueden descargar en sus teléfonos, es gratuita y la pueden usar, pueden empezar a jugar con ella si necesitan hacer algún anuncio, y van a ver que es bastante sencilla. Y eso es todo lo que les quiero comentar. Espero que les sirva realmente todos estos tips y estas cosas que les he compartido, que las puedan poner en práctica. Y si es que en algún momento necesitan algún tipo de asesoría o alguno de los servicios que yo les ofrezco, me pueden buscar, como les repito, en mis redes sociales. Y obviamente si ahorita tiene alguien algunas preguntas, pues con mucho gusto las voy a responder. Perfecto. Muchas gracias, Karina. Estuvo muy, muy interesante tu explicación. De hecho, creo que esto puede servir mucho para las personas que de alguna manera no manejamos algún programa de diseño gráfico y que tenemos alguna iniciativa, queremos emprender en algo y que nos gustaría tener este tipo de conocimientos. Sí, entonces, nuevamente a las personas que nos ven, que nos escuchan, si es que tienen alguna pregunta, este es el momento. Ahorita vamos a empezar a contestar algunas preguntas. No olviden hacerlo a través del chat. Tengo un par de preguntas que me llegaron por WhatsApp y tengo una pregunta que me llegó por este chat. A ver, una pregunta de Wilson dice, y me imagino que es para Roberto. Roberto, por favor, te ruego que si te puedes conectar nuevamente con el video. Wilson nos dice, ¿es buen momento para vender o mejor esperamos a ver el comportamiento del mercado? Roberto. Gracias por la pregunta. De la manera como veo yo el desenvolvimiento del mercado, nunca es un mal momento para emprender un proceso de negociación, promoción y compra-venta de inmuebles. Todo depende de que al inmueble que vayamos a promocionarlo, sepamos hacerlo y tengamos la suficiente paciencia como para esperar a encontrar al cliente apropiado. Muchas veces yo he llegado a vender propiedades que no me han despertado mucha expectativa de que se puedan vender rápido. Las he vendido en un mes. Lo que yo digo es, hay que tener también, como digo, paciencia y suerte para encontrar al cliente apropiado para nuestra propiedad. Porque hay muchas veces que el cliente que puede captarse está buscando ese tipo de propiedad en ese sector y en ese precio. Entonces, no nos desanimemos
el mercado inmobiliario, si bien en los datos que di inicialmente, ahí está definido, está un poco a la baja, pero nunca es mal momento para iniciar nuestro esfuerzo. Correcto, correcto, Roberto, y de hecho concuerdo contigo. El hecho de que se empiece con el proceso no necesariamente significa que ya vamos a vender el bien, ¿no es cierto? Entonces, empezar lo antes posible para poder crear ya una expectativa en el mercado, en el posible comprador, e ir viendo a las personas interesadas. Correcto. A ver, tenemos otra pregunta de Jaime. Jaime dice, ¿cómo se procede si la propiedad a venderse está hipotecada al IES? Ya. En ese caso existen varias alternativas. Si es que el saldo a pagar no es muy representativo, se podría pactar con el interesado a que en la cantidad que se va a dar como anticipo cubra ese valor y se pueda prepagar el crédito y liberarle a la propiedad, quitar la hipoteca. Otra alternativa es hacer un traspaso de hipoteca. En este caso, el comprador deberá hacer sus trámites hipotecarios y de solicitud de crédito en la misma institución, en este caso en el BIES. El BIES acepta sustituciones de hipotecas y es un trámite que, si bien lleva un tiempo adicional a los trámites normales, es un trámite de regular aplicación en el mercado inmobiliario. Y otra alternativa es de lograr que si este es un banco diferente al BIES, acepte también el traspaso de hipoteca. Pero básicamente esas dos son las alternativas. O prepagarla o hacer el traspaso de hipoteca. Perfecto. En todo caso, no sería un impedimento, entiendo, si es que la persona que desea vender su bien lo tiene hipotecado, ¿no es cierto? No, ningún impedimento. Vamos con la siguiente pregunta. Y bueno, esto no sé si lo contesta Robert o también lo puede contestar Karina. Jorge nos dice, ¿es necesario colocar el precio del inmueble en la publicación? ¿Sí? No sé ahí quién quiere contestar. Sí, de pronto podemos contestar los dos. Podría contestar yo primero. Perfecto. Hay veces, y la mayoría de las veces de los anuncios que podemos ver en las redes sociales, portales inmobiliarios, muchas de las publicaciones son vagas. Apenas te dicen, vendo propiedad, vendo departamento. No te dicen ni precio, ni ubicación, ni nada de eso. Tal vez la gente piensa que poniendo una información de ese tipo puede captar mayor cantidad de gente y comienzan a llamar y a preguntar. Pero eso puede también llevar a que se malgaste el tiempo de uno y otro lado en contactos que son infructuosos. Yo personalmente prefiero poner la mayor cantidad posible de información en mis anuncios, en los que pongo qué consta en la propiedad de precio, ubicación y, de ser posible, si es que el propietario me ha autorizado a eso, a decir que es negociable. Perfecto, gracias. Karina, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, concuerdo con Roberto, la verdad es que sí, o sea, a veces pensamos que sin poner tal vez una que otra cosa y generar tal vez expectativa en la gente nos va a ayudar, pero en realidad es a veces una pérdida de tiempo. Entonces, realmente tenemos que evitar eso. Yo también comparto de que si es que tú crees que tu precio es competitivo y si es que tú crees que tu precio es importante, pues colócalo, porque realmente la gente que está interesada o que tiene la capacidad para llegar a ese precio, pues te va a contactar. Si no, puede que suceda lo que dice Roberto, te va a contactar gente que tal vez luego termina diciéndote, bueno, gracias, y no estoy interesado. Entonces es un ahorro de tiempo tanto como para el vendedor y para el comprador. Por eso les comentaba, tienen que tratar de definir qué es la información que creen que su cliente necesita saber para decir, ya, yo necesito hablar con esta persona y que me cuente de su servicio, de su propiedad o de su producto. Pero si dejo muy abierto,
me va a empezar a llegar mucha gente que tal vez necesariamente no está interesada. Entonces sí, yo también estoy de acuerdo en que se debería colocar el precio en la publicación. De acuerdo. Hablando en términos de estudios de mercado, lo que se está haciendo ahí es de alguna manera segmentar más fino, ¿no es cierto? Exactamente. Y atraer en realidad a las personas que están efectivamente interesadas. Ya. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta y entiendo que esta también es para Roberto. Wilson nos dice, si vendo una propiedad, ¿cuántos son sus honorarios? Entiendo entonces que la pregunta es en el caso de hacerlo a través de un profesional inmobiliario y no de manera personal. Roberto, por favor. De acuerdo. Los honorarios normales que se manejan en el mercado son alrededor del 3% del monto negociado. Sin embargo, este porcentaje depende mucho del valor de la propiedad que se va a comercializar y a vender. Porque si es una propiedad que cuesta $1 millón, $1,5 millones en el caso de terrenos que sean destinados a usos inmobiliarios, los porcentajes varían notablemente a la baja. Entonces, del otro lado, si es una propiedad que cuesta $60,000, entonces ahí sí nos vamos a tratar de ubicar en un porcentaje de acuerdo al mercado que es básicamente el 3%. Entonces, los porcentajes son variables y son de libre acuerdo entre el vendedor y el asesor inmobiliario que va a prestar su servicio. Perfecto, perfecto. Gracias, Roberto. Espero que hasta ahora las preguntas que se hayan contestado hayan satisfecho la duda. A ver, tengo otra pregunta de Patricio. Nos dice, ¿pueden cambiar las reglas de los bancos en este momento, a pesar de ya tener todo listo para firmar los documentos para el hipotecario? ¿Los bancos podrían hacer una nueva evaluación crediticia? Lo consulto porque el 17 de marzo debí firmar los documentos para el desembolso. Entiendo entonces que no los firmó, no completó la pregunta. No sé si Patricio nos puede ayudar con eso. Pero bueno, en todo caso, creo que la primera parte de la pregunta podrías analizarla, Roberto, por favor. Ya. Se entiende que los documentos que ya se hayan llegado a firmar con cualquier institución financiera tienen el carácter de contrato en toda su extensión. Todo depende de hasta qué punto se haya llegado. No está muy claro en la exposición de la persona que pregunta, pero entendería que el crédito está ya aprobado y se quedó en la instancia en la que se van a firmar las escrituras definitivas, porque entre que el banco aprueba el crédito a la persona que la solicita, se hace un proceso interno de la institución en el que se hacen ya todos los papeles legales necesarios, que como digo, son contrato en toda su extensión, y se termina con la firma de la escritura definitiva. A partir de la escritura definitiva de su firma, corre ya el proceso de pago final al propietario de la construcción o de la casa que se estuvo vendiendo. Se entiende que por ética de los bancos esos términos ya no son revisables, pero no podemos asegurar de que por cualquier motivo el banco encuentre alguna razón y dé por dar de baja de manera unilateral lo acordado anteriormente. Pero lo que yo entendería es que todos esos términos van a ser respetados por el banco. Perfecto. En todo caso, si es que Patricio ya no está en esta videoconferencia y si tiene, bueno, no quiere completar la pregunta, les voy a dejar en el chat el número del arquitecto Roberto Fuentes por si alguien quiere despejar alguna otra duda. Tengo dos preguntas que me llegaron por WhatsApp, Roberto. La una nos dice, ¿qué pasa con el precio de la vivienda? ¿Cómo sé cuánto cuesta mi casa para venderla? Ya. Como decía inicialmente en la exposición, uno de los pasos que se llevan a cabo el momento en el que
yo como asesor inmobiliario soy contactado para dar mi asesoramiento y mis servicios profesionales, el primer acercamiento que hago es ver cuál es la expectativa que tiene el dueño de la propiedad para obtener cuál es el precio que quiere poner en el mercado. Normalmente esos precios suelen ser un poco sobredimensionados, ya sea por cuestiones afectivas hacia la propiedad o por sobrevalorar a la propiedad y sacar el mejor provecho posible. Lo que yo hago normalmente es hacer un estudio, no es un avalúo netamente hecho de la propiedad, hago un estudio de las propiedades circundantes, de manera que pueda establecer, sin necesidad de que sean propiedades similares o iguales, establecer un costo por metro cuadrado de las propiedades que se están ofertando en el sector. Ese es un verdadero, una real referencia que nos puede guiar para ubicar de mejor manera el precio de lanzamiento. Todo depende de las facilidades de áreas comunales que se tengan en el departamento, guardianías y demás. Entonces, todos esos aspectos son analizados en propiedades circundantes en el perímetro lo más cercano posible a la propiedad en cuestión, de manera que tengamos datos más certeros de cómo se está moviendo el mercado. Si es que podemos averiguar de propiedades que ya fueron vendidas recientemente, mucho mejor, porque ese es un dato de una negociación que ya se llevó a cabo. Los otros datos son negociaciones pendientes o en proceso o simplemente propiedades en oferta que aún no se han llevado a cabo, que podrían ser también sobrevaloradas, pero ya nos da eso una idea de cuánto puede valer nuestra propiedad. Otra manera más efectiva es contratar el avalúo técnico de la propiedad y en base a eso lanzar el precio de venta. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Y nuestra última pregunta es con respecto a la plusvalía. ¿Cómo sé cuánto debo pagar por plusvalía? Pregunta Luis. La pregunta anterior fue de Pablo, perdón. Ya. Luis, buenas tardes. El valor de la plusvalía es un valor que calcula el municipio en base al avalúo catastral que se obtiene de la cédula catastral o del precio que se vaya a vender la propiedad. El municipio toma el valor más alto de cualquiera de estos dos. De manera que, si es que yo voy a vender mi propiedad en un menor valor al que dice el avalúo catastral, el municipio me va a calcular sobre el avalúo catastral. Ahora, como yo había dicho, este cálculo de la plusvalía muchas veces presenta sorpresas desagradables. ¿Por qué? Porque el común de las personas entienden que el cálculo de la plusvalía se hace en relación a el precio en el que yo compré la propiedad inicialmente versus el precio al que la voy a vender. Esa diferencia es aplicada a algunos factores por el municipio y calcula el valor de la plusvalía. Pero lo que normalmente suele suceder y en propiedades que ya tienen algunos años es que anteriormente las escrituras se hacían con un valor mucho menor al que realmente se hizo el proceso de traspaso de dominio. Entonces, en ese caso, el municipio te calcula el valor que dice esa escritura versus el valor catastral o de venta de la propiedad, cualquiera de los dos que sea el más alto. Entonces, en esos casos, se distorsiona completamente el valor de la plusvalía. Normalmente, el valor de la plusvalía está alrededor del 4 o 5% de la diferencia entre compra y venta. A ese valor se suele aplicar, si es que es el caso también, y si el municipio tiene pendiente por cobrar obras en el distrito. Entonces, normalmente para calcular el valor de la plusvalía estaríamos hablando entre un 5 y un 5.5% del diferencial que existe entre el valor de compra y el valor de venta. Perfecto, perfecto. Adicional, tenemos un aporte de... Perdón, un datito adicional. Claro. Hay también disponible en el portal del municipio la calculadora. Entonces, en esa calculadora
Uno entra al link y puede llenar todos los datos que le pide ahí en el formulario, y eso automáticamente le calcula el valor de la plusvalía, que es un valor muy aproximado. Perfecto, perfecto. Gracias, Roberto. Y justamente ese dato nos lo estaba proporcionando un muy directo amigo de la casa, Gustavo Lemos, que muy pronto lo tendremos también por acá en una charla magistral, que bueno, ya les comentaré luego. A ver, tenemos otra pregunta, y esto está dirigido para Karina Bastidas. A ver, nos dice, ¿el costo de una asesoría de marketing, diseño gráfico, a ver, ¿el costo de una asesoría de marketing, diseño gráfico, o ya está incluido dentro del 3% de la comisión? Hay una cosita, Cari, antes de que tú contestes, nada más aclararles a todos los que nos ven y nos escuchan, que los dos profesionales o profesionales independientes, ¿sí? Trabajan por su lado, los hemos invitado para que nos den sus consejos, que nos compartan sus experiencias. Entonces, cada uno tiene su trabajo por su lado, pero en todo caso, Karina, por favor, contesta. Sí. Ok, sí, no, obviamente, sí, como comenta Marcelo Román, cada profesional es independiente, entonces no está incluido nada de marketing y diseño dentro del porcentaje de un agente inmobiliario. Si ustedes necesitan una cotización o alguna cosa, realmente en cuanto a marketing y diseño depende de qué es lo que necesitan, el costo. Entonces, si gustan, como les dije, y necesitan alguna cotización, me pueden seguir en mis redes sociales, me pueden escribir por interno en mis redes sociales. También voy a ver si, Marcelo, no sé si tú estás escribiendo para todos, podrías colocar también mi número si alguien necesita, me pueden escribir por WhatsApp y yo les puedo ayudar con eso, pero no está incluido, no tiene nada que ver esos. Claro, en este momento voy a compartir el número de celular de Karina, ¿sí? Lo voy a compartir en el chat. ¿Ya? 098 30 56 182, por si acaso, para que por favor se pongan en contacto con Karina y puedan hablar directamente con ella. Creo que son todas las... Un datito adicional de pronto sobre esta pregunta. Claro que sí. Si es que la propiedad en promoción es una casa, un departamento, normalmente los propietarios no necesitan contratar los servicios de diseños gráficos ni demás. Con las publicaciones que hace el asesor inmobiliario, que también comparte ciertos criterios de diseño gráfico, publicidad y demás, es más que suficiente. Pero si se trata de ya proyectos inmobiliarios, conjuntos y demás, ahí sí los mismos promotores se encargan de contratar todo el material gráfico necesario para la promoción, y ellos proporcionan todo ese material al asesor inmobiliario, de manera que toda la información que tienen para hacer la difusión previa del proyecto inmobiliario y demás sirve al asesor inmobiliario para hacer la promoción posterior. Entonces, normalmente sí pero sí es bueno también que se tenga un material de promoción técnicamente hecho y que capte la mayor atención de la gente, ¿no? Perfecto, gracias, Roberto. Tengo yo un dato adicional que compartir, ¿sí? Con respecto a la pregunta. Permítanme un segundito, por favor. A ver, parece que nos llegó otra pregunta. No. Listo. Entonces, como les decía, ustedes pueden contactarse, sea con Roberto Fuentes o con Karina Bastidas, para consultar información específica. Con respecto a una de las preguntas que hizo Pablo sobre el precio de venta, les estoy pasando una diapositiva con un precio del metro cuadrado por zona en Quito. Es un precio promedio.
Esta información de igual manera ustedes la pueden conseguir en nuestra página web o en nuestra fanpage. Nosotros hemos posteado esta información y de hecho les voy a dejar los links en el chat para que por favor nos sigan y de ser necesario busquen esta información. De igual manera nos pueden escribir a nuestras redes sociales o a nuestros números de teléfono o nos pueden enviar un correo electrónico a info@bastidasarquitectos.com para algún tipo de asesoría. Entonces, miren, aquí yo les muestro, hay un estudio, de igual manera hecho por una empresa que se dedica, es un portal inmobiliario web, ¿sí? Esta información son precios promedio de acuerdo a las propiedades que ellos tienen publicadas, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ven, el precio promedio del metro cuadrado tiene un valor muy alto en el Valle de Tumbaco, ¿sí? Lo sigue el centro norte, ¿sí? El norte de Quito ya baja sustantivamente el precio por metro cuadrado. Luego viene el Valle de los Chillos, el centro colonial y finalmente tenemos el sur de Quito con un valor promedio. No se visualiza nada, me dicen. Permítanme, por favor, un momento. Muchas gracias a Galaxy. Permítanme, por favor, un segundito. No sé qué pasa. ¿Me confirman? Roberto, ¿tú pudiste ver algo? Inicialmente había una pantalla compartida de unos hojas de Excel, pero no había nada desplegado. Luego se perdió toda la pantalla. Perfecto, perfecto. Permítanme un segundito, entonces, nada más. ¿Ahí me confirmas, Roberto? Sí, hay unos datos que no están muy legibles que dice precios del metro cuadrado por zona en Guayaquil. En Guayaquil. Ya, permíteme nada más. Les pido un poquito de paciencia. Déjenme. Voy a cerrar algunos archivos que tengo abierto por aquí. Perfecto, creo que estamos por ahí. Vamos a compartir. Ya. ¿Ahí? ¿Podemos ver? Sigue ilegible. En la parte izquierda abajo dice precio por metro cuadrado en Quito, pero no se ve muy claro. Ya, ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a leer esta información y a las personas que estén interesadas en recibirla, les voy a dejar en el chat la dirección de correo electrónico. A ver, nos dicen aquí, comparte desde, ya, ¿pueden compartir las diapositivas de la primera intervención? Con todo gusto, les voy a poner un correo electrónico, info@bastidasarquitectos.com. Por favor, les voy a pedir a las personas que estén interesadas tanto en las presentaciones y si es que gustan el video y bueno, las infografías que yo pensaba mostrarles aquí, por favor, escríbanos a info@bastidasarquitectos.com para poder hacerles llegar esta información, ¿sí? Qué lástima que no les pude mostrar lo que quería mostrarles. No sé si ahí se ve algo. Si es que te acercas a la pantalla, se ve mejor los datos. Ya. Perfecto. Listo. En todo caso, vamos a dar por terminada la charla nuevamente. Les agradezco bastantísimo tanto al arquitecto Roberto Fuentes como a la ingeniera Karina Bastidas por su intervención, por su ayuda, por sus aportes. Esperamos que a todas las personas les haya sido de provecho. Nuevamente estamos planificando algunas otras charlas virtuales de igual manera gratuitas
que tienen como objetivo brindarles, como les decía al inicio de la charla, ciertas herramientas a todas las personas y en especial a las familias para que mejoren su estilo de vida, su bienestar. La siguiente semana vamos a tener una charla relacionado a cómo manejar las finanzas en el hogar en estas épocas de crisis. La siguiente semana vamos a tener una charla con temas legales referente a temas laborales. De igual manera, por favor, les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Ahí nosotros les vamos a informar acerca de las charlas. También les agradecemos muchísimo. Tengo aquí a José Luis Morocho, quien nos dice muchas gracias y felicitaciones por su aporte. Un saludo desde Loja. Un saludo también muy grande a Loja. Las charlas serán en este mismo horario. Mi estimado Galaxy A7, porque no tienes el nombre, nosotros estaremos confirmándoles el horario, pero es muy probable que sean a esta misma hora y todo dependerá de la disponibilidad horaria de los profesionales que nos van a acompañar. Nuevamente, les agradezco muchísimo y nuevamente espero que esto les haya servido. Nos vemos la próxima semana en una próxima charla en la cual buscaremos seguir siendo un aporte para la sociedad. Muchas gracias.